tiempo. Sí, Néstor continúa, César Andreu. Lo presentamos. ¿Está conectado entonces? ¿Sí? Sí. Vamos a presentar ahora a Ricardo César Andreu. Es docente e investigador del Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Va a exponer sobre las consecuencias del COVID-19 en el comercio internacional. Así que, Ricardo César Andreu, bienvenido. Bueno. Buenas tardes, César, bienvenido. Buenas tardes, César. Bueno, gracias. Yo siempre cuando vengo acá, saben que vengo a un segundo hogar, que fue mi primero en términos universitarios, o sea que no necesito estar aclarándolo, y los rumbos de los concursos me fueron llevando para otros puertos. Pero bueno, como siempre, muy contento de compartir con ustedes. Bueno, Gustavo, yo me voy a centrar fundamentalmente en hacer un análisis somero del comercio internacional, de las tendencias, basándome más que nada en los informes de OMC y de CEPAL, pero fundamentalmente un repaso lo más gráfico posible al escenario actual para centrarme en la situación de nuestro país. O sea que esa va a ser el eje del trabajo. Si podemos pasar, Gustavo, a la primera filmina, ahí nos encontramos con la evolución del comercio mundial y vemos que, de acuerdo a los colores, se ve la flecha, ¿no? Sí, sí. Tenemos el comercio de mercancías, marcado por la recta azul, hasta el periodo más o menos 2010. No, me fuiste ahí. Te me fuiste a la siguiente, Gustavo. Ahí estamos, seguimos ahí. Entonces, ahí, como van a ver, ahí empiezan a aparecer los conceptos de disrupción que se han operado en el sistema económico a nivel mundial. O sea, yo defino la disrupción no como una interrupción de un orden dado, sino que no va a haber solución de continuidad cuando este proceso se detenga. Es decir, la disrupción ha sido muy alta y por lo tanto las magnitudes pierden solución de continuidad. En este sentido, si vemos las proyecciones de OMC, las optimistas, que era una tendencia 2018, se van a ver cotejadas con lo que puede ser la hipótesis pesimista, marcada con el rojo. Es decir, esto gráficamente da porcentajes muy altos, tanto en las hipótesis optimistas como en las pesimistas, sobre la disminución del comercio. Si observamos ya cuánto se había alejado del comercio de la tendencia 90-2008, vemos que las caídas han sido significativas e impredecibles a la salida de este efecto que fue la pandemia. Repito, un fenómeno sistémico, realmente un virus, pero en todo el sistema económico, que retrotrae y replantea todas las políticas y los escenarios internacionales. Algunos de los colegas lo han planteado perfectamente esta cuestión. Pasamos, Gustavo. Bueno, acá nos encontramos con quizá un indicador más estilizado, pero nos habla de la elasticidad del comercio respecto de la evolución del PBI, crecimiento del volumen del comercio mundial en la raya azul, crecimiento del PBI en la relación en el eje izquierdo, y los rombitos que vamos viendo nos marcan la relación entre ambos. De la presupuestación que había, ¿cómo hago para que desaparezca yo y quede el gráfico, Gustavo? No, pero te estamos viendo bien, César, te vemos bien. No. Bueno, entonces la relación antes de la pandemia estaba dando claramente un coeficiente de 5,3. Es decir, repito, la relación entre el volumen del comercio mundial, exportaciones más importaciones, respecto de la evaluación del Producto Bruto en términos reales a precios de mercado. Entonces, lo que da el derrumbe actualmente es un coeficiente donde tiene una hipótesis de caída del Producto Bruto de 5,2 según Banco Mundial y de 13,4 en el caso del volumen. Eso llevaría este grado de elasticidad
del comercio respecto del ingreso a un 5.3. Es decir, la relación que se establece entre este índice es que cuanto menor es, estamos mostrando un mayor grado de resistencia a la caída del comercio a la caída del ingreso. También a nivel hipotético, pero como para ver cómo se relaciona esto con el PBI. El PBI, para los economistas, obviamente, un indicador por demás preciado, pero por demás ya despreciado. Es decir, desde sus falencias de base, en la lectura de los indicadores habituales, ya también muy cuestionado desde el punto de vista ecológico. Pasamos a la siguiente. Acá lo que vamos viendo es el volumen de las mercancías separada de los servicios. Como ustedes ven, ya a partir de esto está organizado por trimestres estacionalizados, y nada más que consideramos las mercancías tomando el primer trimestre de 2015 como base 100. A partir de ahí vemos un crecimiento sostenido, o sea, coeficientes por arriba obviamente del índice de 100, hasta que en el año 2018 esto ya empieza a mostrar una disminución y vemos que estamos cayendo al cuadrante negativo para fines de 2100. Este 1% acumulado equivaldría, extrapolándolo, a una caída del 4% en el volumen de las mercancías. Muy rápido, porque lo que me interesa es darle un escenario a lo que sucede en nuestro país, que es lo que más me interesa transmitir. Bueno, Gustavo, pasamos. Gracias. Acá nos encontramos con algo que ya nos empieza a dar un indicador. Acá estamos hablando de mercancías, pero desestacionalizadas. Y vamos a ver que desde ese punto de vista, y tomado por regiones, las caídas de las exportaciones de América del Sur ya empiezan a operar a partir del 2013 más o menos. Pero mucho más caen las importaciones. Es decir, acá empezamos a entender desde dónde va a arrancar el comercio argentino en contexto. Pero lo estamos considerando por regiones. Pasamos, Gustavo. Y acá nos encontramos con el otro sector que realmente es el que se ha derrumbado, que es el sector de los servicios. Como ven, los servicios tan importantes en la balanza de pagos nos están diferenciando en la línea azul, en el barra azul, con servicios comerciales, los viajes, el turismo, uno de los factores del derrumbe y con muy poca posibilidad de recuperarse, el transporte y los servicios relacionados con las mercancías, es decir, flete, seguro, estibaje. Acá vemos ya que para el año 2019 el decrecimiento ha sido significativo y ya en el caso del transporte ha pasado a ser negativo, pero con una caída sustancial. Vamos a cerrar en términos generales con el próximo cuadro, y esto así nos va mostrando el volumen mundial de mercancías, datos históricos, y van a ver tanto en las hipótesis optimistas como pesimistas que no tiene ninguna solución de continuidad la estadística, es decir, la disrupción es muy grande y por lo tanto el escenario se hace impredecible, pero fundamentalmente si nos centramos en lo que nos interesa, que es América Central y del Sur. Si vemos tanto en la hipótesis pesimista, las caídas van entre menos 12,9 y 31,3 como rango, entre la optimista y la pesimista, y en el caso del 2021 vamos desde el 18,6 al 14,3. Ahora fíjense con lo que sucede con las importaciones. Las importaciones en la hipótesis optimista para el 2020 una caída de 22 y en la hipótesis pesimista es 43,8. Luego ya habíamos visto en el otro cuadro la situación de caída del Producto Bruto,
4,3 en la hipótesis optimista, y el 21 tendríamos 6,5, acá estamos tomando toda la región, y la pesimista en el 20 de 11 y en el 21 una recuperación de 4,8. Obviamente siempre nos estamos moviendo dentro del cuadro negativo. Bueno, con esto lo que quiero introducir es dónde queda Argentina. Ahora vamos a lo sustancioso, que es con qué hipótesis se va a manejar el escenario que va a encontrar el comercio argentino para la recuperación como un factor más hacia la recuperación económica de la depresión en que hemos incursionado a nivel mundial, y particularmente en un país cuya estructura económica está muy debilitada por muchos factores, con esta situación. Bueno, acá hay muchos replanteos. Ubíquense en lo que les planteé antes, de que se está hablando de un superávit comercial, pero el argentino es un superávit comercial que se da en la depresión, no en el auge del ciclo económico. Esto hay que tenerlo en cuenta. Quiere decir que esta discusión que se está dando en estos momentos tan delicada y que provoca presiones sobre una deformación de la estructura económica argentina, que es asumir como normalidad un patrón bimonetario, aunque no me voy a meter mucho con esto porque yo soy muy radical en este pensamiento, me quiero circunscribir a lo del comercio, pero sí entender que el superávit como el que se cuenta es lo mínimo imprescindible para financiar importaciones que pudiesen contribuir a un reequipamiento de equipos e insumos como para iniciar una recuperación. Es decir, no hay más que para eso. Y afuera de este circuito, justamente, se mueve el gran atesoramiento de dólares por parte de los residentes y toda la expatriación de utilidades que han efectuado los no residentes, con muy pocas herramientas en términos de poder llevar a cabo una estrategia exitosa. Obviamente que no va a haber estrategia exitosa, va a haber una minimización de las hipótesis más pesimistas, en el mejor de los casos. Y en este sentido, hay que poner en consideración, tomando como contexto muchas de las cuestiones que plantearon los colegas sobre la geopolítica, de que Argentina no puede prescindir de una estrategia de comercio administrado y tiene que enfrentar esta tendencia o opinión dominante de la economía ortodoxa acerca de las bondades del libre cambio. Evidentemente, algo falló en esta etapa de la globalización, entre paréntesis, fallida, donde las bondades del libre comercio realmente no han aportado grandes beneficios, lo cual no puede decir que sectorialmente haya habido algún avance en algún sector. ¿Cómo voy con el tiempo? Quedan 2 minutos, César. Gracias, gracias. Bueno, y con esto quiero poner, entonces pretendo darle marco a lo que va a ser de acá al más la administración del comercio en la Argentina. Es decir, un país altamente endeudado, con muy poquito margen para operar una reactivación que va a depender muchísimo no solamente del patrón, cómo se administra el comercio, sino fundamentalmente de acuerdos políticos que puedan imponer una opinión o darle un rumbo certero para más largo plazo, para más mediano plazo, a cómo administrar el comercio como un complemento de la generación de la riqueza interna. Pero Argentina no lo puede hacer solo. Se desestimó la gran oportunidad durante el periodo más floreciente de los avances que pudo haber hecho el Mercosur, inclusive la creación de una nueva unidad de cuenta para su comercio. Ahora solo cabe esperar que podamos encontrar un rumbo dentro de este escenario altamente negativo. Les agradezco a todos haberme escuchado y saludos. Muchas gracias, César. Gracias por ajustarse al tiempo.
Muchas gracias. Yo quiero aprovechar y comentar a todos los que están aquí participando. Javier, te cuento, muchos saludos están llegando por la sala de chat para destacar lo que son las exposiciones. ¿Sí? Hay saludos para todos los expositores, incluso también para los moderadores. Y recordarles a aquellos que quieran hacernos llegar alguna pregunta, lo pueden escribir allí por la sala de chat. Nosotros vamos a ir levantando las preguntas, así después tanto Fernanda como Néstor hacen llegar las preguntas a los